la madre y la nieta haciendo la misma cosa, ¿no? Mecanismos de la memoria familiar. Aquí yo metí mi, mi gen, mi gen médico, ¿sí? Mi formación médica, porque obviamente a mí me interesa saber de qué maneras es que esto ocurre. Lo genético. Lo genético es muy importante. Nosotros somos 50% papá y 50% mamá. Físicamente somos 50% papá y 50% mamá. Porque papá puso los cromosomas de él y mamá puso sus cromosomas también, sus genes. Y así también podremos entender que nosotros somos 25% cada uno de nuestros abuelos y 12% cada uno de nuestros bisabuelos y 6% cada uno de nuestros tatarabuelos. Es decir, toda la información genética la tenemos ahí. ¿Sí? Y podríamos hacer un rastreo. Hoy en día se pueden hacer rastreos de genes hasta N generaciones. Lo más curioso es que esos rastreos hoy en día se hacen por la vía materna, porque hay una información genética que se transmite de generación en generación únicamente por la vía materna, ¿sí? Eh, pero no solamente los rasgos físicos, sino que los rasgos emocionales y comportamentales también se transmiten. Y voy a pedirles a ustedes que están ahí y a los escuchas, díganme o pensemos, y te invito a ti, Margarita y Tatiana, una cosa en la cual yo soy como mi papá. Una cosa que yo puedo decir, yo soy tal cosa como mi papá. Ya Tatiana la encontró. Sí, es que me llama la atención porque justo este ejercicio hicimos ayer en el taller. Ok. Justo fue el ejercicio que hicimos fue qué es lo que yo tengo como mi papá. Y yo puedo decir que físicamente yo soy como mi papá. Ok, listo. A ver, Yo puedo Margarita. decir que tengo el sentido del humor que tenía mi papá. Muy bien, entonces di yo soy alegre y tengo el buen humor de mi papá. Ahora Pues sí. díganme, digamos una cosa, porque aquí la vaina no es ver, digamos una cosa no tan buena que yo tengo como mi papá. Ahora una no tan buena. Una no tan buena. A ver, Imaginemos. yo tengo mal genio como mi papá. Ok, sí, yo soy mal geniada como mi papá. Muy bien. Ahora una cosa buena que tengamos de mamá. Yo soy persistente como mi mamá. Muy bien, muy bien. Ujú. Sí, 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 yo soy trabajadora como mamá. Ok. Ahora, una cosa no tan buena como mi mamá. Yo puedo ser agresiva como mi mamá. Ok, muy bien. Ujú. Yo puedo ser resentida como mi mamá. Ok. Y yo espero que los que están escuchando estén escribiendo sus cosas, ¿no? Y se den cuenta. Sí, aquí tengo alguna, me están enviando por chat y nos envía Elizabeth y dice, me falta la vista como mi papá. Muy bien. Este ejercicio tiene una cosa, y es que cuando yo me doy cuenta que tengo cosas buenas, pues yo sigo con eso, ¿no? Eso me da fuerza, me da identidad. Pero cuando tengo cosas que no son tan buenas, de las cuales de pronto yo no quiero seguir, cuando yo me doy cuenta que no es mío, yo con amor y con respeto puedo entregar eso a papá o a mamá o al abuelo o a los tíos y decir, con amor y con respeto, es de ustedes,
y ahora yo me voy a dar permiso para hacerlo distinto. Con amor y con respeto es sin juzgar a papá y a mamá. Hay una tarea que yo dejo, es 25 cosas de papá y mamá. Y Wow. 25 cosas de mamá. Tranquila, esa es una tarea de 3 años más o menos. Sí, porque... Y también hay que buscar las cosas de los abuelos, ¿sí? Las que tengo y las que no tengo. Las que tengo claridad. Y ahí nos enredamos un poquito. Bueno, entonces, genéticamente no hay nada que hacerle, ahí está la memoria. Genética, ahí está. Segundo, hay una cosa que se llama la epigenética. ¿Qué es lo genético? Lo genético en la biología es aquella información que está dentro de las células que garantiza la continuidad de la especie. Es decir, que yo siga siendo un ser humano y no me cambie a un mono o a un mono cualquiera. Y a un mono, ¿cierto? Sino eso es lo genético. Y se creía que lo genético no cambiaba. Hasta hace unos 30 años, esa era la teoría. Los genes no cambian. Lo otro que también creíamos era que los factores ambientales, los factores como la alimentación, los factores como lo aprendido, que eso no alteraban y no tenían ninguna influencia en el gen. Bien, nos vamos bajando del bus. Porque, por ejemplo, en el año 2000, hay un médico, el doctor Eric Kandel, premio Nobel de Medicina para ese año de 2000. Él descubrió que efectivamente lo que tú aprendes se graba, parte de la memoria de largo alcance es porque se graba en los genes de las neuronas. Es decir, lo que yo aprendo sí cambia. Entonces, por ejemplo, se encuentra que anteriormente, cuando no había los mapas estos del Waze, eran muy famosos los taxistas de Londres, porque ellos tenían una visión y una cuestión que sabían la ciudad al dedillo, al derecho, y para poder ser taxistas tenían que sabérselo. Y resulta que les hacen unos exámenes, unos escáneres cerebrales y encuentran que hay áreas del cerebro más desarrolladas porque tienen esa memoria, desarrolladas por esa memoria. O sea, hubo algo allá en los genes que cambió. Y este doctor Kandel demostró con una serie de observaciones en animales, con un gusano marino que se llama la aplicia, que efectivamente sí se producían cambios genéticos. Lo epigenético es cuáles son esos cambios. No es que cambie el gen. O sea, lo que me da la continuidad como ser humano no cambia. Pero hay algunas partecitas de la química del gen que sí se activan. Es la imagen que yo les pongo para que nos pongamos fácil es lo siguiente. Supongamos que tenemos un cableado entre el bombillo y el punto donde el switch, donde yo prendo, ¿sí? Si uno se da cuenta, uno puede oprimir el switch y prender, o oprimir el switch y apagar. ¿Hubo cambios estructurales? No. No. Sigue siendo lo mismo. ¿Sí? El mismo bombillo, el mismo cable, el mismo switch. Pero algo cambia cuando yo lo prendo o cuando yo lo apago. Lo que hoy en día está demostrado es que los aprendizajes, lo que yo aprendo, mi forma de comer también, mi exposición a mis hábitos, lo que yo hago de nuevo y ambientalmente, prenden y apagan switches en los genes. Y esos prendidas y apagadas de esos switches se transmiten generacionalmente. ¿Sí? Entonces,
voy a hablar, Robert Adler es otro investigador, trabajó con ratas y él hizo un experimento que era, digamos, afectar el sistema inmunológico de la rata. Le aplicaba una sustancia que le dañaba el sistema inmunológico, la inmunodeprimía, pero al mismo tiempo le daba azúcar. Eso es digamos, la clásica de Pavlov, ¿no? El clásico condicionamiento de Pavlov. Yo hago una cosa y al mismo tiempo hago otra cosa y entonces condiciono. Lo que él encontró, pues, en el condicionamiento clásico era que después, ya sin dar la sustancia inmunosupresora, le bajaba el sistema inmunológico a la rata cuando le daba azúcar. ¿Sí? Entonces, ya. Pero lo que encontró después fue que en la segunda y la tercera generación de raticas, solo con darle el azúcar el sistema inmunológico se deprimía. Es decir, hubo un cambio que no volvió la rata a un gato ni nada de eso, siguió siendo rata, pero hubo un cambio inducido ambientalmente que se transmitió a las siguientes 2 o 3 generaciones. Eso se llama lo epigenético. Y podemos buscar mucha información de que una memoria, por ejemplo, una memoria de una hambruna en una población, en las siguientes generaciones determinó ciertos comportamientos con la comida, por ejemplo, y ciertas enfermedades como la diabetes. Eso es muy importante porque esas son formas de pasar la memoria familiar. Los aprendizajes y lo experiencial activan o desactivan sectores de los genes. No cambian los genes, pero los activan. Ahora vamos a hablar de las memorias celulares. Entre comillas, no me acuerdo quién fue quien se inventó el término memorias celulares, pero es que todo lo ocurrido durante el periodo del embarazo y el parto inciden en la memoria del niño. Aquí hay un cantante muy conocido y él contaba una historia. Dice que una vez estaba sentado en una tienda, en un sitio y con unos amigos y de pronto llegaron un trío a ofrecer canciones. Ellos le dijeron, sí, toquen. Y el trío empezó a tocar y a tocar canciones. De pronto sonó una canción, cantaron una canción. Y este cantante dice, yo no conocía esa canción, pero yo sentí un escurrimiento, como algo eléctrico que me recorrió toda la espalda. Así lo dijo. Y entonces, y dice, y me dio tanta emoción que yo lloraba, pero yo no entendía porque yo no conocía la canción, yo no me sabía la canción. La hizo tocar varias veces y cuando salió, se fue para donde su mamá. Su mamá también es una música. Y entonces le dice, mamá, ¿tú conoces tal canción? Y la mamá fue y buscó un cuaderno y abrió el cuaderno y dijo, en ella estaban unas canciones cuando ella las estaba aprendiendo. Escribía la canción, colocaba los acordes de la música, pero tenía una cosa, tenía la fecha de cada canción. Y dice, cuando yo estaba aprendiendo esta canción, tú estabas en la barriga de 6 meses. A ese tipo de memorias se le llaman memorias familiares, memorias celulares. Es decir, una condición del ambiente de la mamá deja una huella emocional en el hijo, sí la deja. Una mamá que tiene un embarazo tranquilo tiene muchas probabilidades de que su hijo sea tranquilo, pero una mamá que tiene un embarazo complicado o un embarazo en donde sus condiciones con la pareja o condiciones económicas, todo eso van dejando la huella. Así va pasando la memoria familiar. Y el parto. No es lo mismo nacer en un parto normal que nacer por cesárea. No es lo mismo nacer en un parto tranquilo que en un parto complicado. Eso deja una memoria en el niño. Obviamente la otra manera de ver es lo aprendido entre los 0
y los 5 años. Aquí quisiera parar un poquito para mirar un videíto. Y Gracias, sí. voy a ver si logro compartirlo. Lo que no sé es cómo compartirlo. Tengo que... Sí, sí, mejor. Lo puedes. Sí, porque no... Ay, pucha. Ahora, ¿cómo le hago? En este momento estás compartiendo pantalla. Entonces, Sí, cierra compartir pantalla. ok, pero bueno, es que no me aparece el no compartir. Arriba, en la parte de arriba. En la parte de arriba dice Speaker View. No. Dice en rojo, dejar de compartir. Ah, ya. Ya te la dejo. Es que Ya lo que está. pasa es que tengo 2 pantallas, entonces, bueno, ahora voy a activar mi video. Y espero poderlo compartir. Ponle en Pero pausa, no sé cómo compartir. ponle en pausa, pon abajo la flechita compartir pantalla otra vez. Abajo al lado de chatear dice compartir pantalla. No, también así esta tecnología sí lo pone a uno medio. Vamos a ver, ahora sí, ya. Share screen. Voy a poner esta. Share. Muy bien. ¿Listo? Lo Bien. estás haciendo muy bien. Para que vea que el oro viejo sí aprende a hablar. ¿Sí se está viendo? Sí, sí. El tema es que estas actitudes se vuelven inconscientes también. Muy bien. Mi querido Guillermo, lo que yo decía es que esas que hacemos, igual que nuestros padres, es inclusive inconsciente. Yo pienso que muchas veces ni siquiera muchas personas pueden no haber conocido a sus padres, pero se descubren teniendo actitudes o formas de pararse o de sentarse o de reírse o de hablar muy parecidas a sus padres. Sí. Y eso se manifiesta, por ejemplo, cuando hacen reuniones familiares, que llegan y dicen, uy, pero ese peladito es igualito al abuelo. El peladito no conoció al abuelo, el abuelo ya murió, pero ahí lo encuentran. eh, eh, bueno, entonces voy a volver a eh, Compartir pantalla. compartir pantalla, share screen. ¿Ya o no? No No todavía. todavía. Ah, ya. Ya estás. Ahora sí. Ok, entonces decía que lo aprendido entre los 0 y los 5 años queda en el inconsciente, pero ahí viene parte de la memoria familiar. Y, y digamos, una cosa es que todo lo que afecta emocionalmente a la familia pasa. De alguna manera las emociones pasan de una generación a otra.
Es decir, una mamá alegre y tranquila da paso a que sus hijos sean tranquilos y alegres, y da también paso a que sus nietos sean alegres. Pero unas historias de dolor, unas historias de tristeza, unas historias de rabia, de maltrato, también dejan emociones, y esas emociones pasan, ¿sí? De alguna manera, lo que a mí me afecta, por ejemplo, en mi relación de pareja, yo se lo paso a mis hijos. Pero lo que a mí me afectó de la relación de pareja de mi papá y mi mamá, también se lo paso a mis hijos. El principio básicamente es: las emociones navegan por la familia, y aquellas cosas que están pendientes por resolver pasan de una generación a otra, pasan de una generación a otra, eh, por los más, por las personas más sensibles de la familia, que son los niños. Mm. Es decir, mi dolor y mi rabia con mi pareja, ¿a quién se lo cobro? ¿A quién se lo paso? A mis hijos. ¿Sí? Mi dolor y mi rabia con mi papá y mi mamá, yo se lo cobro a mi pareja y luego a mis hijos, porque yo doy de lo que tengo. Esa es la otra manera de los mecanismos de transmisión de la memoria familiar. Ahorita que te escucho diciendo esto, mi querido Guillermo, me pongo a pensar en esto que está sucediendo ahora en Estados Unidos con el tema este de la persona que murió, que era una persona negra que murió. Y yo digo, ahí se ve tanto dolor, pero es la indignación, yo creo que es transgeneracional esto, Claro. porque es tanta fuerza que hay, tanto dolor que se muestra, que es obvio, es un ser humano y la forma en cómo murió fue terrible. Sin embargo, es como que yo siento que ahí hay algo más detrás, y es ese dolor del maltrato que vivieron, que no es de ahora, sino que fue muchísimo tiempo atrás, que pasó en Estados Unidos y bueno, en muchos lugares, ¿no? Claro, muy bien. Sí, señora. Eso ahorita vamos a ver si alcanzamos a llegar ahí, ¿no? Entonces, Ujú. si nos ubicamos en el triangulito de la pertenencia al orden y el equilibrio, todo lo que sean desequilibrios, desórdenes y exclusiones en un momento histórico de la familia que no se resolvieron en esa misma generación, es decir, que el equilibrio no fue restaurado o no fue incluido, o por ejemplo, hay cosas que se vuelven, por ejemplo, secretos. Un abuelo abusador. Eso se vuelve un secreto. Y en ese secreto hay una exclusión. El secreto excluye a dos: al abusado y al abusador. Eso es una exclusión, es un desorden y es un desequilibrio. Como eso no logró ser resuelto en ese desequilibrio, por ejemplo, no es resuelto, pasa a la siguiente generación. Y los más pequeños son los que llevan la carga, y se dice desde el punto de vista de las constelaciones familiares que el sistema familiar designa a un representante para volver a hacer ver eso. Y entonces hay otra persona que es abusada, otro abusador. De alguna manera, entonces, desafortunadamente, los más pequeños van llevando la carga y pagan o tratan de compensar inconscientemente. Esto es lo que se llama una implicación. Es decir, trastornos del equilibrio, de desorden o de exclusión implican que alguien de la familia queda para mostrarnos eso que pasó antes en esta repetición. Ahora, los secretos familiares, abusos,
estafas, infidelidad, muertes trágicas, suicidios, repiten y muestran a los excluidos. Casi siempre uno es una cadena cuando uno hace una cadena hacia atrás. Esas dinámicas son de identificación, yo por ti. Es decir, una persona hoy se identifica con alguien de sus ancestros, o de expiación, yo pago por ti. De alguna manera, entonces aquí hubo un cantante muy famoso, y no lo voy a nombrar porque pues estamos hablando en público, un cantante muy famoso que tuvo una vez un accidente. En ese accidente murió un joven familiar de él, y curiosamente, cuando este cantante famoso tuvo uno de sus hijos, le puso el mismo nombre. 25 años después, el hijo muere en un accidente similar. Y curiosamente, hay otro hermano que acabó de morir ahora, hermano, también hijo del mismo cantante. Es decir, llevan dos hijos muriendo en accidentes similares a aquel que ocurrió hace 25 años. ¿Cuál sería la visión desde las constelaciones? Una muerte de una persona joven es un desequilibrio, ¿sí? Y es un desorden. De alguna manera, este hombre, el cantante, digamos que se carga, consciente o inconscientemente, de una culpa. Y esa culpa queda ahí, y de alguna manera esa culpa luego es asumida por uno de sus hijos o por los hijos